A su orden completamente todas las informaciones. Yo, para los que me están escuchando, mi nombre es Nick Oneto. Yo soy portavoz para América Latina y el Caribe de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, estamos ahora trabajando como juventud, trabajando como pueblo para hacer que las cosas no pasen a mayores, como ha ocurrido tristemente en otros países de la región y como vemos en Europa y en los Estados Unidos. En Venezuela, como varios países ya han asumido en la región, nosotros adquirimos la disciplina consciente y voluntaria de generar una cuarentena radical y estricta a partir del primer caso presentado de COVID-19 en el territorio. Yo te puedo decir que la vida cotidiana nacional ahora mismo está paralizada, como la mayoría de los países, y que los servicios delivery, los servicios a domicilio, están trabajando como forma común de abastecer a las comunidades de alimentos, de medicinas. Es decir, nosotros estamos generando, incluso como generación, como juventud, estamos dándole herramientas a nuestros ancianos, a nuestros adultos, para que no salgan de sus casas y sí se respete la cuarentena. Eso fue una decisión acertada del presidente de la República, una decisión que se tomó en un primer momento asumiendo que lo más importante en esta circunstancia es la vida de la gente, por encima de los intereses de mercado, por encima de los intereses de los grupos empresariales, estaba la gente. Y es un razonamiento obvio, muchachos que nos escuchan, porque si no hay gente sana, ¿cómo puede haber movimiento de la economía? En ese sentido, hemos visto cómo en la región han habido, digamos, algunas posturas irresponsables, unas más ingenuas, parecidas o muy cercanas a la irresponsabilidad. Hablo del caso de Colombia, el caso de Brasil, el caso de Chile. Bueno, hay algunos temas que nosotros vamos a estar avanzando a medida que vayamos conversando, pero en el caso venezolano, nosotros podemos decir que es el primer país del mundo en que se asumió la cuarentena radical, estricta, no obligatoria, sino consciente y voluntaria. Eso tiene una lectura distinta como se ve en el resto del mundo, porque los venezolanos no somos, digamos, custodiados por la Guardia Nacional o por la policía para que nos quedemos en nuestras casas, sino que lo asumimos de forma voluntaria, ¿no? Pero como te decía, es el primer país del mundo en que ante el primer caso de COVID-19 se decidió eso. Se decidió en los primeros 2 días en la región capital, que son 3 estados del país, es decir, el estado Miranda, que es el lugar donde se está viendo la mayor cantidad de casos que coinciden precisamente con la clase media que ha tenido contacto con Europa, que ha viajado recientemente a Colombia, Chile, a Estados Unidos, y La Guaira, que es el estado donde se encuentra el principal puerto que abastece y que comunica la ciudad de Caracas con el resto de la ciudad. En esa región capital se dio los primeros pasos para establecer la cuarentena. 3 días después, les cuento, al ver el crecimiento exponencial del contagio y del nivel de propagación del COVID-19, pues nosotros decidimos hacerlo en todos los estados. Los 23 estados del país hoy están cerrados, o sea, no tienen comunicación directa por vías terrestres, ni marítimas, ni aéreas, salvo la distribución de alimentos, de medicinas y cosas de emergencia. Al día de hoy, yo te puedo dar un parte, esto fue informado por nuestras autoridades, por el vicepresidente sectorial de comunicación, Jorge Rodríguez. Tenemos 171 casos confirmados, 171 casos confirmados, 78 casos activos, 84 recuperados y 9 fallecidos. ¿Qué significa esto? Digamos, porcentuales, que nosotros como país tenemos una tasa de recuperación del 30%. ¿Qué te puedo decir yo? Hablando un poco más, entrando a los detalles de nuestra población, nosotros somos un país pequeño, sin embargo tenemos 30 millones de habitantes aproximadamente. Esos 30 millones de habitantes, cuando tú lo revisas, cuando tú comparas esa cifra con los 171 después de casi 4 semanas de cuarentena, estás viendo unos resultados positivos, estás viendo unos resultados que merecen la pena ser visto por el mundo, ¿no?
Y eso aunado a un conjunto de políticas que ha asumido el Ejecutivo Nacional como, en primer momento, cancelar el pago de los alquileres. Venezuela, que paga un alquiler, no tiene que pagar a partir de ese decreto que fue establecido los primeros días de marzo, no tiene que pagar su mensualidad de aquí a 6 meses, tampoco tiene que pagar de sus créditos. Existe un decreto de inamovilidad laboral, que quiere decir que no se puede despedir a ningún trabajador de ningún sector, ni del área pública, ni del área privada. Y bueno, nosotros contamos en Venezuela con un sistema de protección social. Venezuela no está sola, Venezuela tiene aliados, tanto en la región como en el resto del mundo. Nosotros contamos con una poderosa ayuda de China, de la República Popular China, tenemos grandes aliados en la Federación Rusa, incluso en la Organización Panamericana de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, etc. Ayer, por ejemplo, les comento que llegó al país un cargamento de 90 toneladas de ayuda humanitaria. Llegaron más de 20.000 pruebas PCR provenientes de Moscú, de Rusia. Es decir, en medio de un bloqueo contra las operaciones petroleras en Venezuela, nosotros contamos con el apoyo solidario de países que están muy lejos de nuestras fronteras y países cercanos como Cuba, que nosotros los organizamos en un programa social llamado Barrio Adentro, pues están en pleno proceso de pestizaje, de despistaje de los casos posibles o sospechosos de COVID-19, casa por casa, aplicando las pruebas todos los días en todas las comunidades desplegados, gracias a la Big Data que se levantó a través de la encuesta del Carnet de la Patria que ha sido contestada por 16 millones de venezolanos. En Venezuela existe un mecanismo muy útil llamado el Carnet de la Patria. El Carnet de la Patria es cada familia en promedio posee una persona registrada. En realidad pueden registrarse los 30 millones de venezolanos, sin embargo, eh, al día de hoy están registrados unos 20 millones de 30 millones. Es decir, el sistema Patria te permite a ti tener beneficios, acceso directo a unos bonos. ¿Qué son estos bonos? Son subsidios especiales que desde la Presidencia de la República, desde el Ejecutivo Nacional, se envían directamente a las cuentas bancarias de cada una de esas personas que están registradas en el Carnet de la Patria y pues ellos acceden a los bonos, acceden a el método de distribución de comida llamado CLAP, o sea, los comités locales de abastecimiento y producción, que llegan a más de 6 millones de familias. El sistema Patria hizo una encuesta desde el primer día de que se ingresó, digamos, de manera importada, así decimos, el virus a Venezuela, una encuesta sobre síntomas asociados al COVID-19. Eso es unos 10 síntomas que van desde tos seca, malestar general, dificultad para respirar, dolor en el tórax, fiebre mayor a 37.5 grados. Y esa encuesta se actualiza diariamente por ese sistema que todo venezolano puede acceder desde Internet. Esa encuesta personalizada con cada dato de los venezolanos, con su dirección, con sus datos laborales, incluso con el número de alimentos que consumen al mes, es decir, si tienen en su casa los rubros esenciales como cárnicos, como harinas, como arroz, etcétera, va a una base, una Big Data que nosotros creamos y ello se coordina con el Ministerio de Salud, la Misión Médica Venezolana y Cubana y conjuntamente con eso se hace una visita casa por casa, domicilio a domicilio para ver, para diagnosticar si hay COVID-19 en Venezuela. 16 millones de personas en Venezuela al día de hoy han respondido a esta encuesta. Nosotros hemos hecho unas 4.000 pruebas por cada millón de venezolanos, es decir, somos el país que ha hecho más pruebas por millón de ciudadanos en la región. Eso es un 110% más que el segundo país que hace más pruebas en la región, que es Chile, pero con la diferencia de que, bueno, acá es completamente gratis. En la región existen solamente 3 países que aplican estas pruebas gratis. Lo son Argentina, México y Venezuela. Y por supuesto Cuba. Yo te puedo dar algunos datos aquí. En Perú
Por ejemplo, una prueba de COVID vale $60, en Brasil $70, en el Ecuador, que por cierto las cifras y las imágenes son devastadoras, mucho dolor, y toda nuestra solidaridad al pueblo de Colombia, de Ecuador, de Brasil. Bueno, en Ecuador te decía que una prueba de COVID vale $80, en Uruguay $173. Estamos hablando de la mercantilización de la salud en plena crisis mundial de pandemia. Eso es algo impensable. Ustedes han visto las imágenes de los miles de venezolanos que han regresado por las fronteras caminando a pie desde Colombia para regresar a su país para obtener atención médica gratuita, universal y sin ningún tipo de discriminación. Celebramos muchísimo eh, la victoria del compañero Alberto Fernández y la fórmula, digamos, con Cristina. Nosotros hemos visto un manejo responsable de la crisis desde Venezuela. Nosotros valoramos de forma positiva las medidas tomadas por el gobierno argentino. Sin embargo, nos toca decir también que en la Argentina, pues, el ex mandatario nacional, Mauricio Macri, endeudó a su país con más de 280.000 millones de dólares. Es decir, ustedes vienen de una situación económica complicadísima, pues eso lo entendemos con mucha madurez y vemos que la mediática, haciendo un uso, la mediática de derecha me refiero, haciendo uso manipulado de las cifras y de la opinión pública, pues intentan hacer ver el problema económico de la Argentina como una consecuencia directa de los primeros meses de gobierno del compañero Fernández, cosa que nosotros vemos con mucha atención porque el desastre económico que ha dejado Macri pues tiene una repercusión directa. Sin embargo, esto es un tema de modelos. Yo les decía, por encima del ingreso nacional, por encima del esquema económico que cada país se plantee, es un tema de humanismo, es un tema de humanidad, un tema de sentido común. Pues evidentemente poner la vida por encima de los intereses económicos de las empresas es fundamental. Lo que nosotros estamos viendo en la Argentina, por ejemplo, vimos con mucho agrado esto de, bueno, muchachos, les toca ganar menos, ¿no? Dice que va a ser muy severo con aquellos que especulan con los precios de los alimentos, de las medicinas. Eso obedece a una visión de mundo. Esa visión de mundo está centrada en poner por encima a la vida del ser humano, por encima de los intereses. A pesar de que nuestro gobierno, incluso en concordancia con la Organización Mundial de la Salud, han pedido que nosotros no politicemos la pandemia, haciendo un ejercicio un poco de madurez, decimos que no se trata de no politizar, sino de no la crisis, no partidizar la pandemia. Porque politizarla significa hablar de los modelos. El modelo que centra al ser humano por encima del interés económico es un modelo político. Y ese modelo político tiene que ser entendido como uno que fundamenta el principio de la cooperación por encima de la competencia. De modo que entendiendo la base fundamental de ese debate político, nosotros podemos hacer un mensaje que llegue a la mayoría de los seres humanos que se apleguen a esta forma de ver el mundo. La cooperación, la solidaridad, el humanismo, por encima de la competencia, del egoísmo. El caso contrario, por ejemplo, Europa, Estados Unidos. Mire, existe hoy dos bloques históricos. Por ejemplo, existe un bloque centrado en la ayuda, como son China, como son los países que estamos ahora mismo estableciendo mecanismos de cooperación por encima de los intereses mezquinos de la política partidista, de los intereses del imperialismo norteamericano, en contraposición a un modelo pues que pareciera una serie de estados caníbales. Los bloques históricos, el futuro del mundo hoy está visto no solamente por los analistas políticos, sino también por toda persona que tenga un poquito de visión de largo plazo, entender un bloque histórico que va a liderar indiscutiblemente las relaciones internacionales en el mundo a partir de la decadencia de los países que hoy
ponderan el interés del capital por encima del ser humano. No estoy diciendo con esto de eh, que el capitalismo, como lo conocemos y como lo describió en sus clásicos Marx y Engels, vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Estoy diciendo que una nueva forma de socialización va a nacer producto de esta pandemia. Esos son los modelos de lo que nosotros hablamos. Son los modelos que nosotros estamos comparando. El modelo de la salud privada, del consumismo, está destinado a hacer desaparecer a la especie humana. Mm. Y eso es una oportunidad para los sectores que entendemos esto. Eso es una oportunidad para llamar a un profundo debate reflexivo, político, no partidizado, político, porque la solidaridad de los pueblos, el humanismo, los principios de la cooperación, incluso sin entrar en debate sobre el socialismo, incluso sin entrar en debate sobre el capitalismo, nada más hablando de cooperación, de humanismo, nada más hablando de esto, nosotros podemos avanzar en la lucha contra la enajenación y la alienación, que son las herramientas, digamos, que utilizan la burguesía a nivel mundial para mantener en un esquema de ceguera a la clase trabajadora a nivel mundial. Se rinde, aquí nadie se vende, aquí estamos peleando, esta tierra se defiende. Razón tenía el comandante Chávez.